Ahí está. Ahí está. Si no, después no tengo nada que subir, porque no la grabé. Ahora sí. Si pensamos en el uso de la literatura, podemos decir que cuando leemos o escribimos algún texto literario, nos permite expresar, bien, acá después particularmente voy a hacer las observaciones, después te las paso en particular de las cuestiones de los usos en los registros. Nos permite expresar sentimientos e ideas, crear historias, conocer mejor los sentimientos, describir lo que está ocurriendo en la sociedad, influir en ella por medio de los lectores, transmitir placeres estéticos por su belleza del lenguaje, contribuir con la imaginación, desarrollar un pensamiento crítico sobre lo que se lee o lo que se escribe. Está muy bien usada esa enumeración. Eso es un recurso argumentativo que se llama enumeración. Y podríamos continuar agregando usos que nosotros interpretamos que tiene. Muy bien esa aclaración. Pero realmente, ¿transmite enseñanzas? Depende de cada lector. El contexto, están muy bien pensadas las preguntas retóricas, que es otro recurso argumentativo. El contexto en el cual se encuentra inmerso el que lee influye en su comprensión. Las capacidades y aptitudes condicionan. El estado emocional induce en las interpretaciones. Cada vez que ponemos un signo gráfico, después no va al punto. Y cada vez que usamos esta enumeración de preguntas retóricas, siempre la que sigue empieza con mayúscula. Muy buena el uso de la enumeración y la pregunta retórica. Son variados los interrogantes que van, acá le pongo yo el tema, que van surgiendo en la medida en que, acá le pongo en que nos sumergimos sería para investigar o en la investigación, lo vamos a poner. En la investigación en pos de si la literatura sirve para enseñar alguna cosa. Esa introducción está muy bien planteada a la hora de pensar en lo que va a desarrollar un ensayo. Yo lo estoy leyendo por primera vez, después, Miri, te voy haciendo las otras correcciones. Estas las hice porque me pude Bueno. No, porque así ordeno Sí. bien A lo la... mejor yo cuando lo hice me parecían preguntas a lo mejor muy obvias, pero que también pensaba desde otro lugar y me llamaban la atención. No, las preguntas Porque decimos retóricas... la literatura se puede enseñar, entonces era una hipótesis importante para mí también. Entonces, bueno. Está muy bien, inclusive lo hemos hablado de la cuestión de si enseñamos literatura o enseñamos historia de la literatura, que es una de las cuestiones que charlamos en una de las clases. Pero el uso de la pregunta retórica en el ensayo es un recurso argumentativo que abre un montón de posibilidades de reflexión y se acerca mucho a la idea de que en un ensayo no se propone una tesis cerrada ni una investigación bibliográfica, sino una reflexión sobre un tema particular, que puede llegar a ser discutible o argumentada desde la teoría. Por ahora vamos bien con este ensayo. Hay un tema particular que es la utilidad de la literatura, el tema de lo útil desde lo simbólico y lo cultural fue uno de los grandes temas también de la teoría literaria, y si la literatura sirve para enseñar, y en todo caso yo le agregaría, y si sirve para enseñar ¿qué? Bien, sin embargo, debemos saber primero qué es la literatura para poder analizarla en todos sus aspectos. Terry Eagleton, muy bien, y acá yo lo que le decía en las cuestiones formales. Acá ponemos el año del artículo de Terry Eagleton. Terry Eagleton nos decía en su texto Introducción a la teoría literaria, creo que se llama completo. ¿Qué es la literatura? Que varias veces se ha intentado definir la literatura. Podría definírsela, por ejemplo, como obra de imaginación, en el sentido de ficción, de escribir sobre algo que no es literalmente real. Pero bastaría un instante de reflexión sobre lo que comúnmente se incluye bajo el rubro de literatura para entrever. Dice rubro, después fíjate bien si dice rubro. Para entrever
que no va por ahí la cosa. La literatura inglesa del siglo XVII incluye a Shakespeare, Webster, Marvel y Milton, pero también abarca los ensayos de Francis Bacon, los sermones de John Donne, la autobiografía espiritual de, recuerden que mi pronunciación es muy mala, de Bunyan, y aquello, llámese como se llame, que escribió Sir Thomas Browne. Más aún, incluso podría llegar a decirse que comprende el Leviatán de Job y la historia de la rebelión de Clarence. Bien. A la literatura francesa del siglo XVII pertenecen, junto con Corneille y Racine, las máximas de Roquefort, las oraciones fúnebres de Bossuet, el tratado de Boileau sobre la poesía, las cartas de Madame de Sévigné, que Madame de Sévigné dirigió a su hija, y también los escritos filosóficos de Descartes y de Pascal. En la literatura inglesa del siglo XIX, por lo general, quedan comprendidos, y acá esta sigue la cita, hasta acá. Bien, cuando hacemos una cita que excede las 46 palabras, nos vamos a hacer esto, específicamente. Perdón, acá. Primero le vamos a dar un Enter. A donde termina la cita, le vamos a dar otro Enter. Que creo que termina acá. Decime si no, Mili, dónde termina la cita. Acá creo, ¿no? Ahí. Perfecto. Y esto que tiene más de 46 palabras, si ustedes me preguntan cómo saber, fíjense que dice acá palabras de las que tenés seleccionadas, 196, así sabes cuántas palabras tiene en total o la frase que tenés, y se van acá, que es correr la sangría, y así se usa oficialmente una cita. Y al final solemos repetir el apellido. ¿A dónde fuiste, profe, recién que se corrió, que no lo vi? Ahí te digo, para hacer la sangría, y el año en que... Arriba, la sangría acá arriba, en el triangulito. Ahí, acá. Seleccionan, lo corre, ahí quedó la cita. Repetimos el autor y el año. De esta manera, muy bien, y ahora continúa el ensayo. Ya sé lo que pasó. Que yo había escuchado que usted no quería que yo, que redondemos las palabras, entonces no sabía bien cómo cambiarlos por ahí. No, pero está el bien. apellido, por ejemplo, lo tuve que poner varias veces. Eggleton. No, pero está bien. Después, si no querés el subrayado en rojo, la vez que va a entregar, le pones omitir. Le pones omitir y listo, se terminó y no te lo subrayamos. Bien, entonces, sin embargo, debemos saber primero qué es la literatura para poder analizarla en todos sus aspectos. Terry Eggleton nos decía en su texto Introducción a la teoría literaria que es la literatura, ¿qué? Y solemos poner, citamos, por ejemplo, como una fórmula para explicar lo que estamos haciendo. Citamos. Se usan estos guiones de diálogo cuando yo quiero poner algo que es importante, pero que está como apartado de la idea. Y ahí viene la cita. De esta manera, podemos ver cómo a través del tiempo surgieron diferentes interpretaciones de lo que es literatura y de lo que no lo es. El distinguir entre hecho y ficción, por lo tanto, no parecen cerrar muchas posibilidades en esta materia, entre otras razones, y no es esta la de menor importancia, porque se trata de un distingo a menudo un tanto dudoso. Esto también son palabras de Eggleton, ¿no? Sí. Bien, esto que son palabras de Eggleton tendrían que continuar así. Mirá. De esta manera podemos ver cómo a través del tiempo surgieron diferentes interpretaciones de lo que es o lo que no es la literatura. Unas líneas más adelante, porque no queremos decir cuántas, por eso ponemos indefinidamente. Podemos leer en el texto ya citado lo siguiente. Entonces volvemos a citar. El distinguir entre lo hecho y la ficción, por lo tanto, no parece encerrar muchas posibilidades en esta materia, entre otras razones, y no la de menor importancia, porque se trata de un distingo a menudo un tanto dudoso. Se ha arguido, pongamos por caso, que la oposición entre lo histórico y lo artístico por ningún concepto se aplica a las antiguas sagas islándicas. Y esta cita
Este 1 aparece en el texto original, pero no en el tuyo, por lo tanto lo suprimimos. Bien. En Inglaterra, a fines del siglo XVI y principios del XVII, la palabra novela se empleaba tanto para dotar sucesos reales como ficticios. Más aún, a duras penas podría aplicarse entonces a las noticias del calificativo de reales u objetivas. Novelas e informes noticiosos no eran ni netamente reales u objetivos, ni netamente novelísticos. Simple y sencillamente no se aplican los marcados distingos que nosotros establecemos entre dichas categorías. Por su parte, y acá termina la cita, la volvemos a marcar, tiene mucha más de 46 palabras, así que la ponemos abajo y le damos. Y acá volvemos a repetir. No importa si lo repetimos 1000 veces, formalmente es así. Por su parte, Eggleton nos dice también, nos dice también que la literatura es ficción, que es un discurso ficcional porque es el producto de la imaginación, es decir, un pacto con el narrador. Un pacto que todos los textos se escriben para crear mundos diferentes desde las convenciones del género y del mundo en que se crea esta obra, y que todo texto crea un mundo posible en función de unas leyes lógicas internas, por eso no se pueden aplicar a otras. Que esto está bien, y está bien parafraseado, acá ponemos el año del artículo, lo volvemos a repetir, y ahora hoy yo les traje para leer un pequeño texto de la introducción de lecturas de teoría literaria 1, cuadernos pedagógicos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que se relaciona justamente con esto, Mili, que pusiste acá. Seguimos, hasta ahora venimos bien. Podemos mencionar el formalismo ruso, que tiene, porque es el formalismo ruso, su visión de lo que es la literatura. Sí, su teoría, para hacerlo más específico de lo que es la literatura. Este movimiento intelectual, este no va con acento porque está el sustantivo al lado. Yo quiero poner, este movimiento intelectual marcó el nacimiento de la teoría literaria y de la crítica literaria como disciplinas autónomas, y también tuvo su influencia en la evolución de los estudios lingüísticos. Por su parte, Lovisky, que es el que habla de arte y artificio, desarrolló el concepto de extrañamiento en literatura. Describió este concepto como lo describió, para no repetir concepto, después lo arreglamos, como lo siguiente: el propósito del arte es el de impartir la sensación de las cosas como son percibidas y no como son sabidas o concebidas. Muy bien, como no son palabras tuyas, tenemos que destacarlas de alguna manera, así que le vamos a poner cursiva, y acá tenemos que repetir el apellido del autor y el año en que publicó esto. Mientras tanto, Tinianov, y acá tenemos que poner el año de lo que vos estás citando. ¿Me voy explicando con las anotaciones? Sí, Y Jacobson, a lo mejor estaban juntos, ¿no? Estos, seguramente. También expusieron su definición funcional de literatura y la necesidad de una perspectiva diacrónica en 1928, en el texto Los problemas de estudio de la literatura y la lengua. Acá hay una comilla, pero que no sé dónde empezó. Por lo tanto, esto debe ser una cita, acá, perdón, empezó acá. Ah, perdón, yo no dije nada, no vi yo. No, es que Acá empezó acá. A veces lo hago por intuición, ¿no? Por ahí me confundo a la hora En de... 1928, en el texto Los problemas del estudio de la literatura y la lengua. Bien. Ellos afirmaban que la literatura hacía un uso específico del lenguaje, ya que tenía acá no iría un punto, sino una coma, después lo vemos, ya que tenían que ver con la forma propia y específica del lenguaje. Por lo tanto, después vemos lenguaje. Por lo tanto, esto permitía distinguir qué, y acaba con acento, qué es literatura y qué no lo es. Porque la literatura utiliza un lenguaje específico que nos posibilita que cuando leamos, acá este relativo, después lo corregimos, un texto sepamos distinguir si eso que estamos leyendo
es literatura, y acá después vemos cómo lo armamos para que agarre la idea que vos querés expresar. Los formalistas rusos no tenían en cuenta la historia de la literatura, definían el lenguaje literario como literatura, intentaron definir el uso del lenguaje literario y no la literatura. Para reconocer ese uso, así nos repetimos el uso del lenguaje de la literatura, que le da al lector a un texto, el lenguaje tiene que romper una norma con procedimientos literarios. No hace falta que escribamos la palabra cierre, yo te lo voy a hacer. Consecuentemente podemos decir que la literatura es un discurso no pragmático, que no tiene utilidad práctica, que se define por el uso del texto y no hay fusión de estructuras internas, que se consume por puro placer, que según el uso que le dé a un texto, ese texto va a ser una cosa u otra, que es el lector quien determina la propiedad del texto. Esto implica que no se puede partir de un patrón para clasificar a la literatura, que la idea de literatura varía a lo largo de la historia y que se plantea la definición desde el uso. A lo cual esta primera práctica está muy bien. Lo que sí haría yo es volver a estas preguntas que vos nos señalaste acá súper interesantes. Transmite enseñanzas, depende de cada lector, el contexto en el cual se encuentra inmerso, el que le influye en su comprensión, para agregar a este cierre, para en realidad retomar las ideas de la introducción y que el texto termine circularmente. O sea, que empieza con una idea de la utilidad, sirve para enseñar, y acá está la clave. Vos tenés que pensar en la lectura de este texto, que hasta acá viene muy interesante, si no le falta todavía una vueltita, porque hay una pregunta que vos planteás como problema, que es la más importante. ¿Se responde? Esa es mi pregunta. ¿Se responde? Yo creo que le falta un párrafo más, en el que se retomen estas preguntas retóricas y se haga una reflexión sobre esto. El uso de los autores está bien, no está mal. Por ahí las citas no necesariamente tienen que ser tan largas, pero no te las voy a discutir porque es un ensayo y una primera práctica de escritura, pero utilizaste recursos muy interesantes. La pregunta retórica para un ensayo es genial. Lo que sí iría a este cierre y agregaría un párrafo más a continuación de esto, donde volvería a plantear las preguntas retóricas y le daría un cierre a esta idea. Bueno, sí, yo puse cierre para guiarme yo en Sí, realidad. obviamente. Era como una conclusión. Ninguna idea, ningún problema. Me parece, le daría un cierre a él. Bueno. A eso. Pero como modelo, gracias por permitirnos leerlo, como modelo, archivo, guardar como, si yo ya te lo mando con estas modificaciones. Superior, trabajos de alumnos, ensayos le voy a poner. Ahora te lo reenvío ya con estas observaciones para que vos comiences desde aquí. Bien, yo creo que está muy bien lo que me mandaste, observando esas cuestiones. Me gusta esa pregunta. Sí, saqué la idea de lo que él dijo, lo que escuché de la clase pasada que no pude estar, y de algunos otros libros. Está bien, está perfecto. Y ahora lo que vamos a ver de lecturas justamente de esta introducción de cuadernos literarios se relaciona con lo que vos pusiste ahí, y vas a poder ampliar y pensar el cierre desde esto que les voy a comentar yo hoy. Profe, yo tengo una pregunta. Dale, Genaro. Si yo tomo para hacer el ensayo alguna cita de una obra literaria, tengo que poner, o sea, aclarar al lado el autor, la editorial y el año. No, el autor y el año. Lo demás va en la bibliografía. El autor y el año. ¿El año en el que publicó la obra o el año en el que nació? No, de publicación de la obra. Siempre es el año de publicación de la obra. Y en la bibliografía después ponemos el autor, el año de publicación, el nombre del libro donde lo sacamos, el enlace, todos los datos. En el cuerpo va el apellido
y el año de publicación. Y Perfecto. si lo tenés, se pone el apellido, 2 puntos, el año, P, punto, y el número de página. Y si es más de una página, PP, el número de la página, guión, y en qué página termina. Perfecto. Así. Listo. ¿Alguien más tiene algo para mostrar que quiere que veamos? Si no, pasamos vuelvo a compartir la clase, o alguna duda como Genaro. Estaría buenísimo que introduzcan, Genaro, como dijiste vos, alguna cita de una obra literaria también. Pero no en ese, por ejemplo, Milagros no va por ese lado, pero sí les puede resultar útil poner una cita de literatura. Alguna cita que ustedes digan, por ejemplo, yo leo esto, a ver, ¿qué utilidad tiene esto? Realmente esto va para el lado del goce, de la estética, del placer. No tiene otra utilidad. Pero sí podríamos decir, bueno, si yo leo esto, el último párrafo del Matadero, de literatura argentina, que está dentro del canon de lo que se enseña en las instituciones educativas, y no tenía una finalidad estética, tenía una finalidad política. Lo leí justo el sábado, casi me desmayo. Es una obra genial. Fuertísimo. Sí, y les recomiendo que lean para que ustedes completen unas muy buenas ideas sobre el Matadero, el lugar de la Argentina en pedazos, el lugar de la ficción de Ricardo Piglia, y el nacimiento de la literatura argentina de Carlos Gamerro, que retoma un hecho fundante del nacimiento de la narrativa argentina, que es la violencia en el cuerpo y en el lenguaje, que está muy buena. Los voy a leer, los tengo esos 2 libros. Se los pongo en el chat, ya que están con literatura argentina, Vane, está Sí. la Argentina en pedazos. Me quedé helada con el final. Igualmente es fuerte toda la obra, porque todo lo que pasa anteriormente es fuertísimo, pero el final te deja... La Argentina en pedazos de Ricardo Piglia, específicamente el ensayo El lugar de la ficción. Porque en el siglo XIX, el romanticismo social, la ficción no tenía un lugar, la literatura tenía que tener una finalidad, estar al servicio de las ideas políticas, que es lo que dice Sarmiento. Y el otro es el nacimiento de la literatura argentina, ¿Es un libro entero? Eso, La Argentina la en pedazos. Argentina en pedazos, sí, es el libro, pero el ensayo se llama El lugar de la ficción. El nacimiento de la literatura argentina de Carlos Gamerro también es un libro, pero es un libro de ensayos de Carlos Gamerro del año 2015, si no me equivoco, pero el primer ensayo se llama El nacimiento de la literatura argentina, y habla del doble origen de la narrativa en América, en Estados Unidos y en Argentina. Pero Ricardo Piglia va a hablar del doble origen del nacimiento de la narrativa argentina, que va a ser en la primera página del Facundo, donde escribe esa famosa frase, bárbaros las ideas no se matan en francés, en comparación con el hecho de violencia del Matadero. Fíjense ahí cómo podemos hablar de la utilidad de la literatura. Mili, si te sirve como ejemplo, genial. En el siglo XIX, en el romanticismo social, la literatura estaba al servicio de la política, era una herramienta. No era en realidad no había lugar para la ficción. Después, cuando el romanticismo social se da entre 1830 y 1860, después viene lo que es el romanticismo sentimental, en la que ahí sí aparecen lo exótico, la búsqueda del color local, la naturaleza, la preponderancia del yo y los sentimientos. Ya la novela ya cambia el rumbo, y después va a venir el modernismo en la literatura argentina. Pero bueno, yo les escribí ahí en el chat esos 2 nombres que me parecen re interesantes para recomendarles como lectura, y son ensayos. Sobre todo El nacimiento de la literatura argentina es un ensayo que está bueno porque ustedes tienen que escribir un ensayo. Así que les sirve el formato. Y menciona Gamerro 2 cuentos, ayúdame Genaro, que vos seguramente los habrás escuchado nombrar, que
y habla de que esos dos cuentos son reescritura, o sea, de que en realidad El Matadero es una obra perdurable porque se reescribe en el presente. Una obra, dice, es perdurable y entra dentro de la tradición y del canon cuando es reescrita por otros en los tiempos siguientes. Y habla de dos. El niño proletario de Lamborghini, que es un poeta maldito, y La fiesta del monstruo de Justo Domecq, que son Borges y Bioy Casares, que escriben un relato de cómo ellos veían el peronismo. En esos dos cuentos hay dos ejemplos de cómo se reescribe la violencia física y la violencia del lenguaje dentro de la literatura argentina. Y que Ahí, profe, no te puedo ayudar porque no leí nada de Borges. Nunca. Bueno, no. Bueno, no. Yo estuve leyendo, para inspirarme un poco en el ensayo, estuve leyendo 2 libros de Ernesto Sábato. Uno es El escritor y sus fantasmas, que me gusta muchísimo, y otro es Heterodoxia, que también me gusta mucho. Bueno, a mí no me gusta Ernesto Sábato. Pero bueno, ¿viste? ¿Vieron los que son los gustos literarios? ¿Cómo están A mí marcadas? Borges me gustan algunos cuentos. Hay uno que se llama El milagro secreto, que me parece fascinante. Pero por ahí, como me cuesta un poco leerlo, siempre lo dejo, porque siempre que me pongo con un cuento de Borges tardo tanto en interpretar lo que me dice. Sí, Así que bueno. tiene un intelectualismo propio de su escritura y tiene un uso particular del lenguaje, que es lo que más me gustó a mí para estudiarlo, cuando lo elegí, es el uso particular que usa del lenguaje. El uso particular el uso particular que hace del lenguaje en la economía. Vieron que el lenguaje español es muy connotativo, y él lo hace muy denotativo, hace una economía del uso o sea, lo concretiza tanto, lo conceptualiza, ese es el término, conceptualiza el lenguaje, que es una de las... Sí, que es una de las... hay un libro nuevo que sacó sobre Borges se llama. Se me borró el autor, chicos, pero se me borró el autor. Pero habla del uso de que hace Borges de la conceptualización en el lenguaje, que es muy interesante, para entender muchas veces el cómo leer o cómo encarar a Borges, y que te permite entender mucho a Silvino Campo. Porque Silvino Campo hace lo mismo. Silvino Campo me encanta. Pero hace Silvino lo mismo. Campo... Y hace lo mismo que Borges, muy parecido, sí, es muy parecido. Aunque puedo discutir con la profe de literatura argentina, pero podemos llegar a discutir, pero hace un uso muy particular de lo que es la economía de la gramática española, y habla en español, escribe en español como si estuviera escribiendo la forma de la gramática francesa, que es el lenguaje que ella escucha en su casa de las sirvientas que la crían, ¿no? Pues bien, esos famosos caserones de Buenos Aires del principio del siglo XX, la clase alta y aristocrática. Yo conozco la de Victoria, la Casa de Victoria, que es un museo ahora. Sí, es un museo. Yo había visto un documental con Marcela Sanín, me acuerdo, hace mucho tiempo, cuando me daba literatura en mi Argentina, que se llama Las dependencias, que mostraba esta cuestión de la vida de Silvina Ocampo, que me gusta mucho más que Victoria. Pero ese uso particular del lenguaje, que tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando, ¿no? Cómo la literatura queda menos de un minuto, se corta y volvemos a entrar. Cómo la literatura en realidad va siempre constituyéndose por una forma particular del cómo contar la historia. Pero, si yo vuelvo siempre a repetir,